Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir el día de hoy a nuestro octavo módulo del Diplomado en Soluciones Auditivas. Hoy tenemos el honor de presentar y contar con la presencia de la doctora Laura Daniela Ruiz Alec. Ella nos va a dar un tema súper, súper interesante, un poquito complejo, pero yo creo que es muy interesante. Estuvimos platicando ahí de de que no hay nada realmente escrito, no hay reglas específicamente en esto. Y pues esto yo creo que es lo interesante de este tema. Entonces, agradecemos mucho a la doctora Daniela y le cedo la palabra al doctor Anduesa para que la presente como se debe. Muchas gracias, Dani. Muy buenas noches. Voy a dar un pequeño resumen. Realmente sí lo resumí mucho porque sí está, un poquito largo realmente el currículum de la doctora, pero voy a tratar de ser breve. La doctora Laura Daniela Ruiz Ale, que es especialista en comunicación, audiología y foniatría por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ella tiene un curso de alta especialidad en foniatría aplicada a grupos especiales por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es miembro tanto de la asociación como del Consejo de Comunicación, Audiología, Otoneurología y Foniatría. Tiene una amplia experiencia laboral como médico audiólogo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, asimismo en el Centro Oaxaqueño de Rehabilitación de Audición y Lenguaje, en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de Oaxaca, así como en el CRIT Yucatán. Actualmente ejerce como especialista en AIPRODA desde el 2010 y también tiene práctica privada en Medicantar. Ella tiene publicaciones en revistas médicas nacionales e internacionales y ha participado como autora y coautora en capítulos del libro Fundamentos Clínicos y Rehabilitatorios del Paciente con Trastornos Auditivos. El día de hoy nos va a presentar un tema por demás interesante, al cual pues seguramente ella tiene una amplia experiencia, por lo cual le agradecemos mucho su participación, doctora. Le cedo la palabra y muchísimas gracias nuevamente por aceptar la invitación, doctora. Pues muchas gracias y buenas noches. Vamos a empezar aquí. ¿Ya la están viendo la pantalla? Sí, doctora, sí, todo correcto. Problema. Bueno, entonces, como decía Herbert hace rato, Herbert me habló hace algunos meses para proponerme dar este tema de hipoacusia temporal, causas y su corrección audioprotésica. Y en el momento, pues le dije que sí, ¿no? Porque me vinieron a la cabeza algunos casos que tuve, pocos, la verdad, contados, sobre todo en el Teletón, cuando trabajaba yo en el Teletón, de niños a los que les adapté los aparatos auditivos, pero que probablemente iba a ser temporal. Sin embargo, como les dijo Herbert, fue difícil plantear ya en unas diapositivas este tema porque hay muy poco escrito. Mejor dicho, ni él ni yo, y también le pedí apoyo al doctor Eddie y algún otro conocido, si tenían algún artículo o algún capítulo de libro sobre cuándo es que nosotros ya debíamos estar pensando en una hipoacusia temporal que debiera ser corregida, ¿no? Por medio de una audioprótesis. Disculpen que ando media ronca, pero estoy saliendo de una gripada muy fuerte que me dio la semana pasada. Bueno, y entonces les comentaba, igual que como les dijo Herbert, que no hay algo escrito. No encontramos artículos ni capítulos del libro ni nada que nos diera cuándo sí y cuándo no, ¿no? Entonces creo que aquí interviene mucho el criterio y esta parte de que pues la medicina es un arte y que nosotros debemos estar viendo cada caso por separado y cuándo sí debemos estarlo utilizando y no, ¿no? Entonces, de repente cuando nos viene a la cabeza decir, voy a indicar unos aparatos auditivos de manera temporal, o sea, ¿vale la pena si los aparatos auditivos son tan caros que hagan un desembolso para después dejarlos de utilizar y cuándo los va a dejar de utilizar o por qué los va a dejar de utilizar? ¿Será necesario o no será necesario y qué involucra, ¿no? Aparte de los aspectos, pues, médicos, ¿qué otra cosa nos está implicando? A ver, nada más déjenme.
Eh, Nada más esperan un ratito, permítanme. Es que aquí, bueno, ay, a ver, permítanme un ratito. Bueno, entonces un auxiliar auditivo es un aparato cuya finalidad es amplificar y modificar el sonido con el fin de compensar una pérdida auditiva. No van a curar la enfermedad, pero sí ayudan a disminuir la limitación que causa esta discapacidad y tratan de sacar el mayor provecho a una audición residual. Entonces, este aparato auditivo, pues, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Quién lo va a utilizar y por qué lo vamos a estar utilizando? Debe utilizar un auxiliar auditivo cualquier persona que tenga una hipoacusia que no sea recuperable por medios quirúrgicos o farmacológicos, ¿no? Entonces, este es el primer criterio que nosotros estaríamos pensando. Si no va a ser recuperable, entonces quiere decir que el aparato auditivo va a ser un aparato que lo vamos a estar utilizando de manera permanente. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta plática? La principal indicación son las hipoacusias sensoriales, pero también podrían estar indicados en una hipoacusia conductiva en la que no tengan corrección quirúrgica por algún motivo propio del paciente o porque el paciente se niegue a tener esta corrección quirúrgica. Entonces, para esta plática decidí dividir las causas de las pérdidas auditivas temporales en las causas que corresponden a oído externo, medio e interno. En el oído externo hay un montón de causas que nos pueden dar hipoacusias temporales. La mayoría, pues gracias a Dios, son hipoacusias que van a remitir y que vamos a recuperar la audición de manera pues total, ¿no? Entonces, la otitis, por ejemplo, que puede ser bacteriana, micótica o viral. La otitis bacteriana puede ser difusa cuando están involucradas todas las paredes del conducto auditivo externo, localizada cuando está localizada solo a un punto, que sería un forúnculo, y que la hipoacusia va a ser dependiendo del grado de obstrucción que cause esta edematización en nuestro conducto auditivo externo. La micótica, bueno, que va a ser muy característica por las hifas, los micelios y el aspecto algodonoso a la inspección y que también va a depender del grado de obstrucción que presente el paciente para que esté presentando una hipoacusia, ¿no? La viral, pues también por lo mismo, el conducto auditivo externo va a estar inflamado y puede estar presentando una hipoacusia de conducción, pero cuando también aparte del conducto auditivo externo abarca la membrana timpánica, estamos hablando de una meningitis bulosa. Entonces vamos a ver aquí vesículas que pueden estar transparentes o incluso ya hemáticas como se ve en esta diapositiva. Y el Ramsay-Hunt, pues que es secundario al virus del herpes zóster, que va, aunque la hipoacusia no va a ser por el conducto auditivo externo, sino va a ser ya por oído interno, una hipoacusia sensorial. Le incluí aquí dentro de conducto auditivo externo porque van a ser muy características las lesiones que estén en nuestro oído, ¿no? Entonces, van a ser vesículas, pústulas, después se van a hacer costras hemáticas, y va acompañado de una parálisis homolateral facial y pues puede ser recuperable. Generalmente es recuperable, entonces pues también los incluí como una hipoacusia que sea temporal. La otitis externa, esta otitis externa maligna, se llama así porque es una otitis que tiene un riesgo de complicación importante en donde puede haber una osteomielitis en la base del cráneo, puede haber alteraciones en el foramen yugular, también puede estar habiendo involucramiento de los nervios craneales. Y aquí lo que pasa es que una otitis externa, que puede ser común, se complica en pacientes que están inmunodeprimidos, sobre todo en diabéticos, y entonces nuestro conducto auditivo externo va a presentar ya zonas necróticas, va a presentar pus, granulación en el conducto auditivo externo,
pericondritis, condritis de nuestro aurículo, de nuestro pabellón auricular, y la extensión puede ser muy importante, ¿no? Entonces necesitan drenaje por el cirujano y necesitan también manejo intrahospitalario porque esto puede terminar pues en la defunción del paciente por la extensión hacia la base de cráneo. Obviamente aquí pueden cursar con hipoacusia y bien tratados pues puede remitir. También el eczema del conducto que nos va a estar dando en la fase aguda una inflamación rojiza de conducto auditivo externo y en esta fase es en donde vamos a tener más riesgo de hipoacusia por pues ese edema que va a estar dentro del conducto auditivo externo y que nos va a estar provocando una hipoacusia de transmisión. Se va a acompañar también de ampollas, pústulas húmedas, costras y prurito en el paciente. En la fase crónica, pues no va a haber tanto problema en cuanto a la audición. La piel se va a volver atrófica, seca, descamada, va a tener lichenificación y prurito. Entonces, en la fase aguda, la hipoacusia que podamos tener también se va a resolver sin necesidad, pues, de estar pensando en ningún auxiliar auditivo. La otocerosis, que es súper común y que todos nos ha tocado, que llegan porque no escuchan bien, pero pues cuando los revisamos y les hacemos la limpieza, pues a milagro ya vuelven a escuchar. Y está generalmente asociado a introducción de objetos para la limpieza. En este tipo de limpiezas, pues se van a estar alterando la migración normal del epitelio hacia el meato auditivo. Se altera el pH, que generalmente es bajo en nuestro conducto auditivo externo, los ácidos grasos y las lisosimas. También los cuerpos extraños nos pueden dar hipoacusia, sobre todo en la población pediátrica es muy común y pues ahí creo que todos hemos sacado algodón, pedazos de papel, pedazos de tela en los conductos auditivos de los niños y que por eso es que no están escuchando, ¿no? Y le sacamos el cuerpo extraño y listo, ya escuchan bien. Pues también pueden haber insectos, entonces pueden ser cuerpos extraños duros o pueden ser cuerpos extraños blandos. Muy importante, aquí hablando de lo que son auxiliares auditivos, siempre decirle a los pacientes que las pilas de los auxiliares son sumamente peligrosas y entonces también tener presente que si tenemos una pila en nuestro conducto auditivo externo, pues ese es retiro inmediato porque pues puede causar quemaduras importantes. La patología tumoral también nos va a dar problemas de hipoacusia que van a ser temporales. Entonces aquí podemos estar teniendo queloides, vamos a tener lipomas, nevos, fibromas, linfangiomas, papilomas, hemangiomas. Este es un papiloma y aquí están los hemangiomas de esta bebé que pues también pueden estar presentes en el conducto auditivo externo. En todos estos casos la resolución es quirúrgica y también pues probablemente no necesitaríamos estar pensando en el uso de un auxiliar auditivo externo. Todo esto que estoy diciendo en los quirúrgicos, pues les digo probablemente porque estamos hablando de que son todos resueltos, pueden ser resueltos por vía quirúrgica, pero pues como mencioné al principio de la plática, pues tenemos que individualizar cada caso. También dentro de la patología tumoral del conducto auditivo externo estamos presentando la exostosis y los osteomas. La exostosis, que también se llama oído del surfista, es una respuesta inflamatoria a agresiones externas. Estas agresiones externas pues pueden ser el agua fría, pero también el aire frío de los surfistas. Son bilaterales y de morfología sésile, es decir, nuestra base es una basecita delgada. En cambio, los osteomas son verdaderos tumores óseos, son más raros, son unilaterales y son de base ancha o pediculada, ¿no? Son de crecimiento lento y pueden estarse asociando a un colesteatoma de oído externo porque al estar tapando esto, nuestro conducto auditivo externo puede haber detrás de él acumulación de detritus, de epitelio, etcétera, y nos puede dar un colesteatoma de oído externo, que es lo siguiente que estamos viendo. Entonces, colesteatoma no solo es en oído medio, sino también es en oído externo. El colesteatoma de oído externo, pues es más raro que el colesteatoma del oído medio. Es unilateral, está presente la hipoacusia. Va a haber, como en el colesteatoma de oído medio, erosión ósea y va a haber otorrea. Puede tener el paciente un dolor sordo, crónico,
Generalmente se presenta en pacientes mayores de 40 años de edad y generalmente estos pacientes no van a tener historia de sinusitis ni de bronquiectasias. El tratamiento entonces también es quirúrgico. En cambio, la keratosis obturans, que es algo que puede estar dentro del diagnóstico diferencial de los colesteatomas, van a ser bilaterales. Entonces aquí tenemos en este lado y en el otro una masa que se ve en la tomografía. Vamos a estar viendo la keratosis obturans en comparación con el colesteatoma, que es bilateral. Nos da una hipoacusia de transmisión también. Va a haber un ensanchamiento del conducto auditivo externo. Por lo general no hay otorrea. El dolor es severo, es agudo. Y en pacientes jóvenes menores de 40 años de edad que generalmente tienen historia de sinusitis y de bronquiectasias y van a tener un tratamiento médico. Y entre otras causas de una hipoacusia conductiva que va a ser transitoria, pueden ser las heridas, los otohematomas, como en este caso, donde pues obstruyó por completo el conducto auditivo externo, o las quemaduras. Aquí en este paciente pues se quemó y tuvo una cicatrización que tapó el conducto auditivo externo. También vamos a tener en este caso las malformaciones, que son, vamos a hablar específicamente de atresia y estenosis de conducto auditivo externo, porque las microtias no nos van a estar causando tantos problemas auditivos, pero sí las atresias y las estenosis. Entonces, según el grado de malformación del hueso temporal, hay 5 grados de atresia y estenosis del conducto auditivo externo. El grado 1 nos va a incluir micromalformaciones de la cadena osicular, en martillo o yunque o estribo. El grado 2 va a tener una estenosis leve del conducto auditivo externo, va a tener una membrana timpánica hipoplásica con micromalformación del mango del martillo y también va a estar teniendo malformaciones también ay, en, eh, bueno, en el resto de oído medio. A ver, la cavidad del conducto auditivo externo, pues por lo general va a ser también más pequeña. En el grado 3 vamos a tener estenosis del conducto auditivo externo severa, vamos a tener un diámetro menor de 2 o 3 milímetros y puede estarse asociando a colesteatoma del conducto auditivo externo también, porque va a haber una descamación y retención de la queratina. Va a haber un hueso timpanal amorfo y compacto en la grado 4, con cierre total del conducto auditivo externo, y en el grado 5 hay una ausencia de hueso timpanal, agenesia de conducto auditivo externo óseo con distintos grados de hipoplasia de oído medio. ¿Cuáles van a ser los seguimientos? Aquí va a depender de que sea una disgenesia unilateral o una disgenesia bilateral, que se va a tratar de diferente manera. En la disgenesia unilateral, en los primeros meses de vida vamos a estar haciendo lo que haríamos con cualquier otro niño que tenga hipoacusia. Vamos a estar haciendo test audiológicos de tipo conductual, los potenciales evocados auditivos, por vía aérea en caso de que tenga un conducto auditivo que, aunque sea estenótico, nos permita utilizar un equipo para vía aérea, o por vía ósea en caso de que sea un conducto muy pequeño o incluso cerrado. Las otoemisiones otoacústicas, impedanciometría y el reflejo acústico, que lo vamos a estar teniendo presente también para realizar en el oído contralateral, porque el oído contralateral es el que nos va a estar ayudando para escuchar. Y si el paciente no escucha con el oído que es no disgenético, pues va a requerir un auxiliar auditivo. Si en cambio vemos que el oído que no está mal formado escucha bien, podríamos estar esperando para hacer alguna implementación auditiva. Después vamos a tener controles periódicos de los umbrales auditivos entre el año y los 5 años de edad. Vamos a monitorear el desarrollo del lenguaje. Vamos a tener la necesidad de hacer tomografía computada si sospechamos que detrás de esa estenosis puede estar habiendo un colesteatoma de oído externo por retención, porque esa misma estenosis nos hace propensos a tener un colesteatoma de oído externo. Y vamos a indicar un dispositivo de transmisión ósea en caso de que tengamos alteración del lenguaje, esto ya entre el año y los 5 años de edad.
De los 5 a los 6 años vamos a realizar la solicitud de la tomografía computada de oídos y mastoides. Y aquí vamos a estar pensando ya en la corrección quirúrgica de lo que es la auriculoplastía a partir de los 8 años de edad, pero la atresioplastia pensando en fines funcionales ya lo podemos estar pensando a partir de los 5 o 6 años de edad. Esto de atresioplastia con fines funcionales lo vamos a ver más adelante, pero pues como su nombre lo dice, estamos pensando en que tal vez podamos lograr una audición buena como para que el niño no esté utilizando auxiliares auditivos. Si estamos todavía considerando no realizar en este momento la atresioplastia, pues entonces el niño tendría que seguir con auxiliares auditivos. En caso de que pueda utilizar por vía aérea, porque el conducto auditivo externo lo permita, pues así sería, y en caso de que no permita, pues sería por vía ósea. La disgenesia, si fuera bilateral, vamos a hacer lo mismo que hicimos en los primeros meses de vida en la unilateral, pero aquí sí ya vamos a estar indicando el auxiliar auditivo por vía ósea, ya de manera pronta, porque los dos oídos están afectados, o en el caso de que el niño pueda utilizar un audífono por vía aérea, porque la estenosis lo permite, pues entonces sería un audífono por vía aérea. Del año a los 5 años de edad, vamos a estar incentivando el uso intensivo de los dispositivos por vía ósea, rotando el vibrador entre uno u otro oído y en caso necesario o que el niño se vea que sí está favorecido clínicamente de usar dos procesadores, pues también puede utilizar dos procesadores. En este caso, también hay posturas diferentes en las que se dice que un vibrador es suficiente, pues porque el cráneo sabemos que vibra como un todo. Sin embargo, sí hay estudios en donde comentan que los niños que tienen ambos oídos con necesidades de implementación audioprotésica sí mejoran al tener dos procesadores. Hay que llevar al niño a terapia auditivo-verbal con controles periódicos de los umbrales auditivos, monitoreo del desarrollo del lenguaje y una tomografía si estamos pensando en colesteatoma de oído externo sobre todo. Entre los 5 y los 6 años de edad, pues vamos a hacer también nuestra solicitud de tomografía de oídos, igual que como vimos en la disgenesia unilateral, pensar en la auriculoplastía a partir de los 8 años, pero en la tresioplastia ya podemos estar pensando a partir de los 5 o los 6 años, con fines funcionales también y dependiendo de la puntuación tomográfica. Entonces, ¿qué es esta dichosa corrección quirúrgica de nuestra estenosis o de nuestra atresia? Pues una atresioplastia o canaloplastía. Y se va a estar basando en la creación de un neoconducto para otorgar al paciente un resultado funcional auditivo aceptable en el que estamos considerando que el niño pueda lograr un umbral auditivo de alrededor de 25 decibeles. Si esto no se logra, el niño puede tener ese neoconducto para utilizarlo como base para utilizar un auxiliar auditivo de vía aérea. También este tipo de auxiliares auditivos pues nos pueden ser útiles en pacientes con otorrea crónica. Y no sé si se acuerdan ustedes, pues en la residencia que vimos la clasificación de Jarsdorfer. Esta es una clasificación de 10 puntos y que va a tener como la clasificación original de Jarsdorfer tiene 2 puntos en el estribo presente y en el resto de los puntos que esté evaluando va a tener solo un punto por cada uno de ellos. Articulación incudoestapedial presente, complejo martillo-yunque, ventana oval normal, buen espacio de oído medio, buena neumatización mastoidea, un trayecto facial normal, del nervio facial normal, una ventana redonda presente y un buen aspecto del pabellón. Sin embargo, se usa esta clasificación en la atresioplastia para realizarlo con fines funcionales, con la modificación de que no van a tomar en cuenta el aspecto del pabellón y le van a dar 2 puntos a la presencia de la articulación incudoestapedial, para sumar los 10 puntos.
Entonces, los mejores candidatos para pensar en una atresioplastía con fines funcionales, pues son aquellos que tienen de 8 a 10 puntos, con un oído medio ventilado y una vía ósea normal en la audiometría. Se recomienda un tratamiento alternativo en los pacientes que tengan puntuaciones por debajo de 6, que entonces ya sería pues el uso de los auxiliares auditivos, ¿no? Ya no se le propone esta cirugía. Entonces, cuando el niño tiene una microtia importante y se le va a corregir, la atresioplastia se haría luego del tercer tiempo de la auriculoplastía. Entonces, primero se hace la auriculoplastía, la reconstrucción del pabellón auricular, y una vez que se terminó ese pabellón auricular, entonces sí se hace esta atresioplastia. Ajá. Pero si no se va a hacer ese procedimiento de la corrección estética del pabellón auricular, entonces podemos utilizar esta atresioplastia como primer tiempo quirúrgico. Ajá, entonces se hace inmediatamente. Y pues lo que se hace es abrir en esa atresia o en esa estenosis un neoconducto, se hace una condroplastía y se forma finalmente un neotímpano. Si ese paciente alcanzó con esta cirugía los decibeles que estábamos planteando al principio para considerarlo una atresioplastia con fines funcionales, pues el paciente entonces podría dejar de utilizar los auxiliares auditivos que estuvo utilizando a lo mejor los 5 o 6 primeros años de su vida. Ajá, que ya vimos que si es una atresia o una estenosis importante, pues sería un vibrador óseo, o si tenía una estenosis que nos permitía utilizar un auxiliar por vía aérea, pues sería un auxiliar auditivo convencional. Pero si ese niño, a pesar de la cirugía, no logró tener esos umbrales deseados, pero sí se logró tener un conducto auditivo externo que nos pueda ser útil para adaptar un audífono transcanal, pues entonces se adapta al paciente con un audífono transcanal en vez de unos tipo vibrador óseo. Eso ya va a ser dependiendo de la evolución del paciente. Y entonces, con respecto a el objetivo de esta plática, que son uso de auxiliares auditivos de manera temporal, pues no estaríamos ahorita cumpliendo con esas expectativas, no los habríamos logrado, porque entonces el niño de todos modos va a seguir utilizando un auxiliar auditivo de manera permanente. Pero en aquellos niños que se logre una buena funcionalidad, pues entonces ese auxiliar auditivo sí cumplió el objetivo de esta plática, que es que sea de manera temporal. Pero la atresia o la estenosis del conducto auditivo externo no solamente puede ser congénita, también puede ser adquirida. Es muy rara, pero sí hay. De hecho, no sé si ya se conectó la doctora Lulú, pero con la doctora Lourdes Castro tuvimos una paciente en común, una adulta, una paciente adulta, que tuvo una atresia de conducto auditivo externo adquirida. Entonces es una paciente que ya utilizaba auxiliares auditivos, que no tenía aparentemente historias de otorreas ni de nada, ni cirugías ni nada, y que hizo una estenosis de conducto así súper rarísimo. O sea, la doctora la vio 2 veces, yo igual se le pidió su tomografía, la paciente se fue con el otorrino, y pues no ha regresado a su control, pero sí fue algo muy raro. Esa atresia adquirida, como les mencioné, fue idiopática, ¿no? Como mencionamos aquí en esta diapositiva, no se encontró una posible causa para que tuviera esa atresia. Estas atresias adquiridas, pues obviamente no están relacionadas con malformaciones en oído externo o medio. Y las atresias adquiridas pueden ser sólidas o pueden ser membranosas. Las sólidas van a estar en la porción medial del conducto auditivo externo, el cual está obliterado por tejido óseo y fibroso, va a tener un conducto auditivo externo en fondo de saco, mientras que las membranosas van a ser más raras, van a tener una membrana de tejido fibroso, va a estar más hacia el exterior del conducto auditivo externo y van a tener un riesgo de colesteatoma de conducto auditivo externo, que es lo que estamos hablando.
Las atresias, las principales causas son posinflamatorias y posoperatorias, pero pueden haber postraumáticas y neoplásicas. Dentro de las posinflamatorias pueden ser secundarias a otitis externas, sobre todo de repetición, otitis medias crónicas o dermatitis de difícil control en conducto auditivo externo. Y las posoperatorias, después de una intervención quirúrgica de oído e incluso de parótida, que no encontré la relación porque una intervención quirúrgica de parótida nos puede estar dando o nos puede poner en riesgo de una atresia o estenosis adquirida de conducto auditivo externo. La verdad no lo encontré. Pero bueno, dentro de la categoría postinflamatoria, que es la más frecuente de estas atresias adquiridas, que están aquí los otros nombres de esas atresias adquiridas: otitis externa crónica, estenosante, atresia adquirida del conducto auditivo externo, atresia adquirida posinflamatoria, fibrosis meatal medial, posinflamatoria, fibrosis medial meatal y atresia meatal postinflamatoria. Todos esos nombres puede tener. Y el primer signo de la reacción atrésica es la formación de una membrana circular en el límite del canal óseo y cartilaginoso. Entonces se empieza a hacer esto y ya después se va haciendo una estenosis más importante. Y como les mencionaba, puede ser ósea o membranosa. La ósea pues va a estar más pegada hacia membrana timpánica y la membranosa hacia pabellón. Las membranosas pueden ser únicas o incluso pueden ser múltiples, como se ve aquí en esta tomografía, y pues obviamente su resolución es quirúrgica. En esa paciente que les comento con la doctora Lourdes Castro, pues ella ya era una usuaria de auxiliares auditivos. Y pues va a seguir siendo una usuaria de auxiliares auditivos, pero en un paciente pienso yo que a lo mejor que ha estado con una cirugía de oído externo medio y que hizo esta atresia y que por algún motivo, ya sea óseo o membranosa, no se puede operar, bueno, de inmediato tal vez estaríamos pensando en la corrección con auxiliares auditivos, pero que es posiblemente nada más de manera temporal porque tiene una solución quirúrgica. Y en el oído medio, pues también vamos a tener varias causas de las atresias, perdón, de las hipoacusias temporales. Entonces vamos a tener una tubotimpanitis aguda, que va a tener un edema inflamatorio, una membrana timpánica que puede ser normal, hiperémica o retraída, y que dependiendo también del grado de inflamación vamos a tener o no una hipoacusia de transmisión, que también se va a resolver eh, generalmente pues en pocas semanas o meses, y que no vamos a llegar a necesitar un auxiliar auditivo, pero es una causa de una hipoacusia temporal. También la disfunción tubárica, que va a estar relacionada con hipertrofia adenoidea, adenoiditis crónica, cicatrices rinofaringeas, posadenoidectomía, tumores de rinofaringe, paladar hendido, disfunción velopalatina, alergias, infecciones virales o bacterianas, que nos van a estar dando también unas hipoacusias de transmisión, que también pueden ser corregidas o médica o quirúrgicamente, y que tal vez tampoco vayamos a necesitar el uso de auxiliares auditivos de manera inmediata, si es que se va a resolver por esas causas, o si no se puede resolver tan pronto, vamos a ver más adelantito ya, que se pueden estar asociando con otitis media con efusión, y que entonces ahí sí puede ser mucho más crónica y que a lo mejor ahí sí valdría la pena estar pensando en auxiliares auditivos. Pero bueno, de entrada, esta hipoacusia también va a ser temporal. La otitis media aguda también nos puede estar dando hipoacusia, puede ser tipo viral o bacteriana, del oído medio y de las cavidades vecinas, y generalmente está causado por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, va a tener otalgia, hipoacusia, tinnitus, egofonía, hasta por 3 semanas, ¿no? Que entonces sería pues una hipoacusia de rápida resolución. Y pues se puede ver una fase hiperémica, una fase exudativa o pues ya la fase resolutiva. Y ya llegamos aquí a la otitis media con efusión. La otitis media con efusión, que también se llama otitis media serosa, otitis mucosa, mixiosis timpánica, mucositis timpánica, otitis secretora, derrame timpánico.
y que cuando nosotros observamos, pues podemos ver hasta niveles hidroaéreos detrás de la membrana timpánica, que se dan por la reabsorción del aire, que nos va a dar un trasudado, o sea, nuestras glándulas mucosas pues van a estar hiperproduciendo y van a estar produciendo esta imagen. Los adultos generalmente pueden referir que cuando mueven la cabeza sienten cambios en su audición, pues porque mecánicamente se va a estar cambiando eso, ¿no? Entonces, esta otitis media tiene un curso autolimitado en la mayoría de los casos, pero un 30 a un 40% de los episodios pueden ser recurrentes. 5 a 10% de estos episodios pueden durar más de un año. Entonces, ahí no va a ser lo mismo estar hablando de una otitis media con efusión en un adulto que en un niño. Ajá, y más si es un niño que tiene, pues que está en etapas tempranas de la adquisición del lenguaje, y también ahorita lo vamos a ver más adelante, algunas cosas más puntuales. Por más de 3 meses ya se considera crónica y puede estar relacionada de una hipoacusia conductiva, mal rendimiento escolar y alteraciones del desarrollo del habla o del lenguaje, y generalmente está asociada a, pues a episodios respiratorios agudos. También puede presentarse en una otitis media de manera espontánea, y también puede presentarse en una disfunción de trompa de Eustaquio, y también puede seguir a una otitis media aguda. Entonces, creo que todos hemos tenido pues pacientes con otitis medias con efusión, es bastante común. Entonces, en un estudio prospectivo que se hizo de pacientes que no pasaron el tamizaje neonatal y fueron referidos a reevaluación, se observó que el 55% de los pacientes que no pasaron el tamiz auditivo presentaban una otitis media con efusión, pero de ellos el 23% tuvieron una resolución espontánea, según el estudio que está citado acá abajo. En otro estudio se observó que los niños que no pasaban el tamizaje neonatal y que presentaban una otitis media con efusión, el 11% tenía asociada a la otitis media con efusión una hipoacusia neurosensorial. Entonces también esto me llamó la atención y lo quise poner aquí, porque no podemos echarle siempre la culpa a la otitis media con efusión de que el niño no esté escuchando bien. Entonces hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Porque a veces decimos, se le va a quitar, y puede ser que no necesariamente, sino que ya está asociado a una hipoacusia neurosensorial. La impedanciometría con curva tipo B tiene una sensibilidad para el diagnóstico de otitis media con efusión de un 90 a un 94% y una especificidad de 50 a 75%. Este tipo de impedanciometría también va a tener un valor predictivo para hipoacusia de un 33 a un 49%. Entonces, bien importante que si vemos una curva tipo B, pues tenemos casi hasta el 50% de probabilidades de que ese paciente no esté escuchando bien. No se recomienda realizar un tamizaje rutinario para buscar la otitis media con efusión en pacientes asintomáticos que no tengan factores de riesgo para esto, ¿no? ¿Quiénes sí tienen factores de riesgo en una otitis media con efusión? Bueno, se considera un grupo de riesgo a todos los pacientes portadores de otitis media con efusión que son niños que presentan comorbilidades que determinarán una susceptibilidad especial a alteraciones del desarrollo del habla, del lenguaje y del aprendizaje cuando se presenta conjuntamente con una otitis media con efusión, y que en algunos casos se asocia a una prevalencia de otitis media con efusión más alta que la observada en la población general. Y de por sí la población general va a tener una alta prevalencia de otitis media con efusión de 15 a un 40% en los preescolares sanos. Estos niños, que son precisamente los que vemos, los que hemos trabajado en el Teletón, pues son un montón de niños que tienen alteraciones, riesgos de que esta otitis media con efusión tenga más alteraciones en ellos, más repercusiones en ellos que en el resto de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos niños? Son niños que ya tienen una hipoacusia permanente independientemente de la otitis media con efusión, alteración o retraso del lenguaje confirmado o sospechado, desórdenes del espectro autista u otros trastornos del desarrollo, síndromes genéticos como síndrome de Down, desórdenes craneofaciales, aquellos que incluyen alteraciones del lenguaje o cognitivas, ceguera o un compromiso visual irreversible, fisura palatina con o sin síndrome asociado y retraso del desarrollo psicomotor. Entonces, en estos niños en especial,
vale la pena pensar en utilizar un auxiliar auditivo. Les voy a contar un caso. Desafortunadamente, ahorita yo no estoy trabajando en el Teletón y pues obviamente los estudios y todo eso pues se quedaron en el Teletón, pero me acuerdo mucho del caso de una niña con síndrome de Down. Esta niña tenía alrededor de 3 años y ya llevaba conmigo cerca de un año en consulta, siempre con curvas tipo B, curvas tipo B, curvas tipo B y una hipoacusia media. Una niña con síndrome de Down que no estaba alcanzando tampoco el desarrollo del lenguaje esperado y que yo ya había referido para que le hicieran su protocolo para pues colocación de tubos de ventilación. Esta pacientita, con alguno de los doctores con los que tuvo contacto en este protocolo en el hospital en donde acudió, uno de estos doctores le dijo a la señora que aceptará a su hija como era, que si era con síndrome de Down, que así se la mandó Dios, que si era sorda, que así se la mandó Dios, y que ponerle tubos de ventilación la comprometía porque se podía morir. Entonces esta señora llegó súper asustada conmigo al consultorio y pues obviamente no quiso saber nada de la cirugía. A esta niña, aunque yo sé que es una niña que puede tener pues una corrección, pues a lo mejor no va a ser total porque sabemos con los niños que con síndrome de Down, pues son niños que incluso con los tubos de ventilación a veces no recuperan un umbral pues que nosotros consideraríamos óptimo, pero que sí vale la pena intentarlo. Entonces, pues a esta niña pues le propuse el uso de auxiliares auditivos, la mamá lo aceptó y estuvo con sus auxiliares auditivos. También obviamente le comenté a la mamá que con el crecimiento pudiera ser que esas curvas tipo B y la hipoacusia conductiva secundaria pudieran mejorar y que pudiera dejar de utilizar esos auxiliares auditivos, ¿no? Pero creo que pacientitos como estos, como ellos, un síndrome de Down, tenemos todos y ahí pues vale la pena analizar cada caso para saber si sugerimos o no el uso de un auxiliar auditivo, aunque sea de manera temporal. ¿Cuánto tiempo es de manera temporal? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero sí estamos considerando que va a ser pues algunos años. Bueno, entonces en estos niños se recomienda una especial atención en el diagnóstico de los factores de riesgo y se recomienda siempre realizar una búsqueda dirigida de otitis media con efusión al momento del diagnóstico de la condición de riesgo específica y volver a realizar pruebas de tamizaje para detectar la otitis media con efusión a la edad de 12 a 18 meses si el diagnóstico de factor de riesgo es antes del año de vida. Por ejemplo, entonces un niño que nace con síndrome de Down se le hace su búsqueda de otitis media con efusión, no tuvo otitis media con efusión, lo volvemos a revisar entre el año y el año y medio en búsqueda específica de la otitis media con infusión y obviamente si hay esta otitis media con infusión, pues buscar intencionadamente un umbral auditivo para determinar cómo está escuchando ese niño. En el caso de que se diagnostique otitis media con efusión en un niño con factores de riesgo y que sea de esperarse una evolución lenta con una curva tipo B o una otitis media con efusión de más de 3 meses de evolución, la guía práctica de la Academia Americana de Otorrinolaringología para el uso de tubos de ventilación en niños recomienda la instalación de los mismos. En este artículo tampoco encontré nada que tuviera que ver con los auxiliares auditivos. Porque aunque estuve buscando en qué casos de otitis media con efusión se indican los auxiliares auditivos, de verdad no encontré nada. Entonces, lo que les digo, pues es lo que eh, he tenido de experiencia y porque además, si nosotros estamos pensando en esperar a que ese niño resuelva, pues no sabemos cuánto tiempo más va a pasar, ¿no? Y es algo que no debemos dejar pasar el desarrollo del lenguaje en nuestros niños. Una evaluación sistemática de Cochrane Database de los pacientes sanos sometidos a tamizaje en busca de otitis media con efusión no mostró diferencias significativas en el desarrollo de la comprensión del lenguaje o en el lenguaje expresivo entre los pacientes tratados precozmente con otitis media con efusión. Entonces, vean la diferencia. En estos niños que no tienen riesgo de alteraciones del lenguaje o del aprendizaje, porque sus condiciones son de un niño típico, entonces este niño pues probablemente no va a necesitar utilizar el uso de auxiliares auditivos, ¿no?
pero en un niño que tiene otras condiciones, pues entonces vale mucho la pena que nosotros estemos pensando utilizarlo de manera, pues, a lo mejor no desde que comenzó la otitis media con efusión, pero si nosotros vemos que va a tardar la resolución de este niño, pues sí, estar pensando proponerla. Va a haber hipoacusia en cerca del 50% de los niños de los pacientes con otitis media con efusión, con un promedio de umbral auditivo de 28 decibeles. Ese es el promedio. Entonces, consideramos que no es tan alto y que pudiera hacer que en un niño que no tiene ningún otro factor de riesgo, pues no le va a repercutir. Pero acuérdense que este es un promedio, ¿eh? Generalmente puede haber hasta unas hipoacusias medias. La evaluación auditiva se recomienda en pacientes en los que la otitis media con efusión tiene más de 3 meses de evolución desde la instalación del diagnóstico, o también en niños pues, que presentan estos factores de riesgo que ya platicamos, o en aquellos que se les va a instalar tubos de ventilación. En alrededor del 75% de los pacientes con otitis media con efusión van a presentar una resolución dentro de los 3 primeros meses, cuando ocurre después de una otitis media aguda. Pero si esta otitis media con infusión es de inicio espontáneo, es decir, no se asoció a una otitis media aguda y la fecha de instalación es incierta, no sabemos específicamente desde cuándo comenzó el niño con esta otitis, la probabilidad de resolución espontánea baja de un 75 a un 56%. Si esta otitis se inicia en verano o en otoño, si la pérdida auditiva es mayor a 30 decibeles, si el paciente ya ha sido usuario de tubos de ventilación anteriormente, baja todavía más la probabilidad de una resolución espontánea. Entonces, los pacientes portadores de una otitis media con efusión crónica, que no tienen factores de riesgo asociados a otitis media con efusión, ni alteraciones anatómicas de la membrana timpánica como bolsillos de retracción, medialización de la membrana timpánica, colesteatoma, erosión de ósea en el oído medio, pueden ser observados por periodos tan largos como 6 a 12 meses con un bajo riesgo de secuelas o de alteraciones en la calidad de vida. Estos son en pacientes entonces que no tienen otros factores de riesgo para alteraciones en el lenguaje. Bueno, y también dentro de oído medio, como una causa temporal de hipoacusia, vamos a tener a la perforación de membrana timpánica, que puede ser de origen traumático, consecuencia de una infección aguda o crónica, y su drenaje puede ser seroso, hemático, purulento. Nos puede presentar hipoacusia de más de 3 semanas. O una otitis media crónica, que es la condición inflamatoria del oído medio, y o mastoides, que implica infección o alteraciones irreversibles de la mucosa por un periodo consecutivo por más de 3 meses. La otitis media crónica con perforación de membrana timpánica se va a asociar a otorrea persistente o recurrente a través de esta perforación y se puede conducir a engrosamiento de la mucosa de oído medio, pólipos mucosos o a complicaciones como colesteatoma. La otitis media crónica entonces puede ser con perforación o sin perforación, puede ser una perforación central que puede estar acompañada de una osteitis y una perforación marginal, que son las que más predisponen al colesteatoma. También puede ser una otitis media crónica sin perforación y entonces vamos a ver una otitis media crónica adhesiva. Aquí también se pone interesante el asunto, ¿verdad? ¿Cuándo utilizamos auxiliares auditivos en un paciente con otitis media crónica? Bueno, sabemos que la otitis media crónica nos va a dar una hipoacusia de grado variable dependiendo del tamaño de la perforación y de la indemnidad de la cadena osicular. Por lo general va a ser transmisiva, aunque en algunos casos puede tener un componente perceptivo por el paso de toxinas bacterianas al oído interno. En la fase aguda se observa una hipoacusia de transmisión en la que la pérdida máxima por vía aérea se sitúa alrededor de los 60 decibeles, pero que en las fases intercríticas puede mejorar presentando una hipoacusia leve. Y aquí encontré un artículo muy interesante de uso de auxiliares auditivos y otitis media crónica. También aquí nosotros estamos considerando que si utiliza unos aparatos auditivos, pero puede tener después una resolución quirúrgica, esos aparatos auditivos los puede utilizar de manera temporal también. Y este estudio está interesante, ahorita lo vamos a ir analizando. Se llama otorrea por uso de audífonos en pacientes con otitis media crónica y se realizó en Chile. Y en este estudio fue prospectivo, en donde
se hizo una entrevista antes y después de pacientes con otitis media crónica que eran usuarios de auxiliares auditivos. Entonces, en esta entrevista telefónica, bueno, se preguntaba sobre el número de episodios de otorreas antes y después del uso de los auxiliares auditivos. Ajá. Se analizaron 35 oídos en 34 pacientes con una edad promedio de 66.6 años, sin diferencias significativas en la aparición de otorrea ni de consultas por otorrea antes y después de la implementación. Aquí utilizan dos conceptos. Utilizan lo que es otorrea, que sabemos que los pacientes con otitis media crónica muchas veces ya están acostumbrados a tener la otorrea y ya ni siquiera consultan. O sea, se limpian, ya saben cómo cuidarse y listo, allá estuvo. Pero también hay otorreas que sí son motivos de consulta. Ajá, estas a lo mejor pueden ser aquellas que están asociadas a dolor o a fiebre, ¿no? Entonces estas dos cosas se estuvieron preguntando. Y les comentaba yo de que se hizo en Chile. Ahorita ya van a ver por qué, pero bueno, si nosotros estamos considerando que esa otitis media crónica puede tener una resolución quirúrgica, ¿por qué entonces se les mandó el uso de auxiliares auditivos? Pues porque no se había hecho una resolución quirúrgica. ¿Y por qué no se le hizo una resolución quirúrgica? En 9 pacientes no se les hizo porque había comorbilidades que contraindicaban la anestesia general. En uno porque rechazó esta cirugía. Entonces, en estos 10 ya tenemos que el paciente, pues básicamente va a estar utilizando el aparato auditivo, pues ya de manera permanente, porque no fueron candidatos por las comorbilidades y porque lo rechazó. Pero fíjense que hay un 71.4% de los pacientes que utilizaron los auxiliares auditivos porque no habían tenido una resolución quirúrgica por otras causas, como la espera de una cita médica para definir el plan de cirugía. Entonces, es un estudio de Chile y creo que estamos en las mismas situaciones aquí en México, ¿no? O quién sabe qué porcentaje estarían esperando una cita para planear su cirugía. También aquí tengo un pacientito, un niño que también es paciente de la doctora Lourdes Castro y que él tuvo leucemia muy pequeñito, a los 2 añitos de edad, y a consecuencia de eso tuvo otitis media crónica de repetición por varios años. Empezó a consultar conmigo en el 2018. El niño ya utilizaba un auxiliar auditivo vibrador óseo, lo utilizaba unilateral. Cuando llega conmigo es porque ya este auxiliar vibrador óseo no está funcionando bien. Entonces yo les hago las pruebas de auxiliar auditivo y le pongo un vibrador óseo. Él tiene secuelas de otitis media crónica bilateral, perforación todavía, ya había algo de lisis de la cadena osicular. Y entonces yo le hago las pruebas de los auxiliares auditivos con vibrador óseo de manera unilateral y de manera bilateral, o sea, ya 2 vibradores, ¿no? Y el niño, o sea, que se expresaba súper bien y hablaba muy bien, solicitó el uso de los 2 vibradores porque dijo que fue mucho más confortable para la audición con los 2 vibradores. Entonces yo creo que en los casos en los que haya problemas bilaterales vale la pena, si el niño habla y se puede comunicar y expresar y todo esto, vale la pena hacerle la prueba con los 2 vibradores. Pero bueno, este niño, les comento el caso porque me recordó este estudio de Chile a este niño, porque este niño lo conocí yo en el 2018 y le hice pues su adaptación y todo. El niño ya estaba en manejo por otorrino y el niño en abril del 2020 iba a ser operado para la reconstrucción de membrana timpánica y probablemente reconstrucción de cadena osicular. Se canceló por la pandemia y el niño sigue esperando su cirugía. Bueno, no sé si todavía sigue esperando, pero a principios de este año, la mamá ya no fue por toda la pandemia. A principios de este año la mamá me habló para comentarme que había estado pasando por algunos problemas personales y que en cuanto los resolviera, pues iba a ir a su seguimiento del menor. No ha regresado, pero seguía todavía en enero de este año sin fecha para la cirugía. Entonces, por eso como que me hizo
mucho un clic en la cabeza leer este artículo, porque dije, bueno, 71.4% de los pacientes en este estudio seguían esperando una cita médica para definir el plan de cirugía. Bueno, entonces en este estudio se preguntó la cantidad total de episodios de otorrea y episodios que requirieron atención médica en los 12 meses previos a la implantación con audífono. Y después se recabó el mismo dato cada 3 meses durante un año de uso de audífono, con un periodo mínimo de observación de 6 meses al cierre del estudio. Se consideró otorrea la presencia de secreción óptica que realmente fuera observable por el paciente y no solo la sensación de humedad. Entonces, se definieron 3 grupos. Uno, pacientes con otitis media crónica supurada, definida como otorrea de 6 meses o más de duración, con perforación que tiende a persistir o a crecer. El grupo 2, otitis media crónica supurada seca, como aquella que lleva entre 6 meses y 5 años sin supurar. Y el tercer grupo, secuela de otitis media crónica que persiste con una perforación y que lleva 5 años sin supurar y se interpreta como una otitis media crónica inactiva. Aquí se valoró como parámetros el género, la edad y la timpanoplastia, es decir, si ya le habían hecho o no una timpanoplastia antes y se había vuelto a perforar. Y en ninguno de los 3 casos hubo una significancia relevante estadística, ¿no? Entonces no influyó ni el género, ni la edad, ni las timpanoplastías previas en este estudio. Lo que hicieron entonces es hacer esta, eh, pues preguntar cuántos episodios de otorrea habían tenido antes de ponerse el auxiliar auditivo y después de ponerse el auxiliar auditivo, y varió de un 2.85 episodios a 4.4 después del uso del auxiliar auditivo, pero no fue significativo, tuvo una P de 0.301, no fue significativo. También preguntaron los episodios de otorrea que requirieron atención médica, que era lo que les comentaba, ¿no? No todo el tiempo que están con otorrea van a atención médica. Entonces, en el periodo preimplementación y en el periodo posimplementación, en el periodo preimplementación fueron una media de 2 casos, de 2 episodios, y posimplementación menos de un episodio. Tampoco tuvo una P significativa. Entonces, después dividieron a los pacientes con otitis media crónica supurada, aquellos que siguen con una supuración activa y aquellos que ya no tienen una supuración activa, que eran los grupos 2 y 3 que comentamos anteriormente. Y en este caso, aquí en rosa vemos los que estuvieron secos, digamos, después de ponerles el auxiliar auditivo y los que sí tuvieron secreción con el auxiliar auditivo, que fueron un 80% de los pacientes que tenían una otitis media crónica supurada con el auxiliar auditivo, presentaron supuración. En cambio, aquellos que ya no tenían secreción, solo un 12% tuvieron una otorrea post-implementación. Cuando compararon estos 2 grupos, el grupo de otitis media crónica supurada con otitis media crónica no supurada, sí encontraron una estadística significativa, ¿no? Una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los pacientes que tuvieron una otitis media crónica supurada antes de la perforación la van a seguir, perdón, antes de la implementación, la van a seguir presentando después de la implementación, y que aquellos que tenían una otitis media crónica seca iban a seguir en su mayoría secos después de la implementación. Y aquí en la tabla siguiente vamos a estar viendo los episodios de otorrea en un grupo de otitis media crónica supurada. Entonces, este grupo ahora es el que lo van a analizar, a este ya no lo van a tomar en cuenta. Pero a este grupo el número 1, que era el que seguía con otitis media crónica supurada, sí lo analizaron y entonces preguntaron cuántos episodios de otorrea tuvieron antes del auxiliar auditivo, que fueron un poquito más de 10, y casi el mismo número después de el uso de auxiliares auditivos. Entonces, en este caso, vieron que no incrementó de manera significativa
el número de otorreas con el uso de auxiliar auditivo. En los pacientes que ya tenían otorreas iban a seguir teniendo otorreas más o menos en el mismo número de eventos. Este artículo fue importante para mí porque también me da un poquito más de criterios, porque tradicionalmente el uso de los auxiliares auditivos se condiciona a un oído seco, siendo la presencia de otorrea un obstáculo para la implementación, ya que existe la creencia de que aumentará la descarga de secreción al obstruir su drenaje por el conducto auditivo externo con un molde. Algunos autores sugieren implantes osteointegrados para no ocluir el conducto. Obviamente, si ya estamos hablando de osto integrado, pues ya no estamos hablando de algo temporal, ¿no? Que pues en este caso, en esta plática, pues no nos está interesando. Pero sí lo demás, ¿no? Que el uso de auxiliares auditivos por vía aérea, pues a veces las condicionamos a que esté ya con un oído seco. A pesar de esta condición, la creencia de un audífono incrementaría de que un audífono incrementaría o intensificaría la otorrea no ha sido corroborado. El uso de audífonos no incrementó los episodios de otorrea en otitis media crónica activa y en los casos de otitis media crónica inactiva, el oído se mantuvo seco. Si bien el canal de ventilación de los moldes del audífono tiene una función audiológica, podría permitir un grado de ventilación del oído externo y medio que permitiría el aireamiento del oído, y esta asociación no se investigó en el presente estudio. No vieron si aquellos pacientes usuarios tenían alguna ventilación en su molde y de qué tipo, etcétera. Eso no se estudió, que sería interesante, ¿verdad? Bueno, y en este mismo artículo chileno, ellos citan otro artículo de un autor Orgi, y este autor Orgi con sus colaboradores lo que hacen es hisopar 64 oídos. De 32 usuarios de auxiliares auditivos de manera unilateral. Entonces, en este caso, el mismo paciente sirvió de caso y de control. O sea, el caso era el oído que usaba un auxiliar auditivo y el control era su oído que no utilizaba ningún control auditivo. ¿Y qué hicieron en este caso? Pues ese hisopado lo analizaron y vieron que había, ¿no? En aquellos pacientes, en aquellos oídos que no tenían auxiliares auditivos, hubo 26 casos en los que no hubo ningún tipo de detritus, nada. Y en aquellos que usaban auxiliares auditivos, había 12 casos sin detritus. Entonces aquí vieron que sí era estadísticamente significativo el uso de auxiliar auditivo para presentar o no pues algún tipo de detritus. Estos detritus podían ser cera, que no fue tampoco estadísticamente significativa la diferencia entre usar o no usar auxiliar auditivo, pero sí fue significativo en que encontraron exudados bacterianos y exudados y depósitos micóticos, en estos pacientes que utilizaban auxiliar auditivo, en el oído que utilizaban auxiliar auditivo. Entonces ahí sí fue estadísticamente significativo. Bueno, y también lo mandaron a cultivo. Y en el cultivo se dieron cuenta de que un oído que no tenía auxiliar auditivo, pues tenía muchísimas más probabilidades de no tener ningún crecimiento bacteriano o micótico, que también fue significativo. Entonces aquí vamos a acordarnos de este número, que son 9, 10, 20. 20 pacientitos sí tuvieron 20 pacientitos sí tuvieron algún tipo de detritus en el oído que utilizaba auxiliar auditivo. Entonces, este artículo lo citaron en el artículo de Chile porque ellos vieron que la población de Orgi con la membrana timpánica íntegra era similar a su población con la membrana timpánica perforada. Y entonces ellos analizaron si había o no una diferencia significativa entre la población de Orgi y la población de ellos. Y se dieron cuenta que con la membrana timpánica íntegra hubo más casos ellos le ponen otorrea, aunque en el artículo de Orgi, que lo leí, no menciona así que realmente sea una supuración, pero ellos hablan de ese hisopado.
Entonces yo supongo que aquí en el artículo de Chile lo toman como otorrea. Entonces hubo una mayor proporción de casos de otorrea. Esos 20 que les dije que se aprendieran equivale a un punto 625 en comparación con un punto 314 de otorrea con la membrana perforada. Entonces, según esta comparación que ellos hicieron, pues había un mayor riesgo de otorreas en las membranas íntegras que en las perforadas, que también ellos ponen que no tienen una, en el artículo de Chile, que no tienen una explicación muy convincente y que pues sugieren estar haciendo más estudios con respecto al uso de los auxiliares auditivos y la presencia o no de infecciones. Bueno, ahora pasemos al colesteatoma, que es otra de las causas de la, de las hipoacusias temporales. Pues aquí ya sabemos que es un proceso inflamatorio que va a presentar un comportamiento pseudotumoral que va a estar formado por epitelio escamoso queratinizado, detritus epitelial, fibras de colágeno, fibras de elastina, células inflamatorias, tejidos de granulación y vasos de neoformación. Va a ser adquirido primario en un 80%, adquirido secundario en un 18% y congénito en un 2%. En el primario, pues va a ser secundario una invaginación progresiva de la membrana timpánica a nivel de la pars flácida hacia el epitímpano en el oído medio y va a ser favorecida por una hipopresión secundaria a un mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. En el secundario va a ser secundario a una perforación timpánica en donde el epitelio del conducto auditivo externo se invagina hacia oído medio a través de esa perforación y el congénito, que va a ser poco común, aparece en niños sin perforación timpánica ni antecedentes de alguna infección óptica. Suele ser agresivo, recidivante y se cree que se origina a partir de restos embrionarios ectodérmicos en el interior del hueso temporal. También la autoesclerosis, podemos estar pensando que como tiene una corrección quirúrgica, podemos estar utilizando unos auxiliares auditivos de manera temporal en lo que llega a esa corrección quirúrgica. Viene del griego otos, oído, y escleros, endurecimiento, y es una enfermedad metabólica ósea primaria de la cápsula óptica y la cadena osicular que causa una fijación de los huesecillos y afecta exclusivamente a los humanos. La enfermedad es más frecuente de lo que se manifiesta. De hecho, muchas personas presentan síntomas debido a que esta osteodistrofia se va a focalizar en áreas críticas para nuestra audición, pero otras pueden no tener síntomas porque esos focos se van a presentar en áreas que no son tan definitorias para nuestra audición y por lo tanto pueden pasar desapercibidas clínicamente. Puede ser conductiva, neurosensorial o mixta. Conductiva si afecta la articulación pues del estribo con la ventana oval. Va a ser neurosensorial si afecta a la cóclea y va a ser mixta si afecta ambos sitios. En esta que es nuestra guía de práctica clínica de la autoesclerosis del Gobierno Federal de la Secretaría de Salud, pues nos están dando algunas evidencias para que tomemos en cuenta y que en esta plática nos pueden estar sirviendo. Los pacientes con autoesclerosis tienen 4 opciones de tratamiento: observación, tratamiento médico, amplificación y tratamiento quirúrgico. La observación se considera en aquellos pacientes con enfermedad unilateral y con hipoacusia conductiva superficial y en etapas iniciales. El objetivo básico del tratamiento médico es convertir el proceso activo de otoespongiosis en un estado otoesclerótico inactivo y lograr de este modo cierta limitación de la enfermedad capsular óptica. El tratamiento con fluoruro de sodio tiene un lugar en la prevención de la aparición y progresión de la hipoacusia en los pacientes con autoesclerosis. Para los pacientes con autoesclerosis con pérdidas significativas en la audición, los auxiliares auditivos son una opción del tratamiento. Ayudan con la amplificación del sonido sin alterar el progreso de la enfermedad. Se pueden reducir los efectos funcionales de la pérdida auditiva mediante audioprótesis externas o implantables, que si hablamos igual de una implantable, pues ya no estaríamos hablando de algo temporal, así como mejorar la calidad de vida del paciente. La decisión de indicar un audífono va a depender del grado de la hipoacusia de cada paciente. La evidencia científica es insuficiente para determinar con precisión el grado de pérdida auditiva mínima que se asocie a beneficios del uso de audífonos.
Sin embargo, aquellos pacientes que presentan hipoacusia leve y que no presentan repercusión social asociada no se beneficiarían del uso de las audioprótesis. En cambio, aquellos con pérdidas moderadas o severas, pues sí, pudieran verse eh, compensados con el uso de los auxiliares auditivos. Y por último, la última conducta, los criterios quirúrgicos. Entonces, ¿cuáles son estos criterios? Un paciente que no tenga cirugía previa de oído, sin comorbilidades, con una brecha óseo-aérea de 25 a 40 decibeles en las frecuencias del habla, con buena discriminación fonémica, una prueba de Ringnet negativa, y es preferible operar al paciente en edades tempranas, ya que en edades avanzadas, pues esta brecha de conducción, perdón, esta brecha conductiva ósea aérea va a ser menor. En edades tempranas, el porcentaje de éxito quirúrgico es del 82%. También ahora vamos a estar hablando de este artículo que también nos puede ayudar como para ver que no todos los pacientes pueden encajar en lo mismo, ¿no? Que algunos pacientes sí podemos estar indicando auxiliares auditivos de manera temporal. Esta es un artículo de otoesclerosis infantil y se hizo en el Hospital Juárez de México. Y en este periodo de estudio, que fueron 8 años de estudio del 95 al 2003, se identificaron que los síntomas primarios van a ocurrir entre los 5 y los 16 años de edad. Se realizaron 576 estapedectomías en el hospital, de las cuales 27 correspondieron a menores de 16 años. Esto corresponde a un 4.68%. Sin embargo, hay otro estudio. Este estudio, por más que lo busqué, no lo encontré libre. Es para revistas que tienen membresías. Bueno, en este estudio se vio que de 4.014 estapedectomías en un periodo de 20 años, 600, o sea, el 15.1% correspondían a pacientes menores de 18 años de edad. Entonces sí es importante la diferencia entre este estudio y el del Hospital Juárez. Claro que aquí no están llegando a los 18 años de edad, están llegando a los 16, pero pues sí, no creo que llegaran al 15% aún, incluyendo aquellos pacientes de 17 y de 18 años de edad. En este estudio se siguieron a 27 niños. De estos 27 niños, a 12 se les hicieron estapedectomía y a 15 no se les hizo la estapedectomía. De ellos, 9 tuvieron una estabilización de la enfermedad después de 2 años. Ajá, con el control audiológico, y se les propuso el procedimiento quirúrgico a futuro entre los 18 y los 23 años de edad. En este artículo no menciona si se les indicó o no el uso de audioprótesis a estos 9 niños a los que se les propuso el tratamiento quirúrgico a futuro. Pero yo considero que tal vez sí se les propuso. Depende también del umbral auditivo. Sin embargo, si son niños que a lo mejor tienen 11 años y se les está diciendo que se les va a operar a los 18 o a los 23, pues los estamos privando durante un buen tiempo de una audición funcional. Entonces yo creo que en estos niños sí se les ha de haber indicado el uso de los auxiliares auditivos dependiendo de los umbrales que tuvieron. En 3 pacientes recibieron tratamiento médico y control endocrinológico con audiofluor. Tampoco menciona si tuvieron uso de auxiliares auditivos. Solo nos menciona que en 3 pacientes hubo una respuesta satisfactoria con el uso de auxiliares auditivos y que no se les propuso un tratamiento quirúrgico. Ajá. Bueno, entonces también en este artículo de la autoesclerosis infantil, pues también nos hace pensar que no es lo mismo tener un paciente con autoesclerosis a los 40 años que un niño de 8 años, de 11 años, en los que todavía hay varios procesos cerebrales en los que tiene que intervenir directamente una adecuada audición. Dentro del oído medio también hay otras causas de hipoacusia temporal, que en este caso, pues, el hemotímpano, esperemos que también sea resuelto y que no necesite utilizar auxiliares auditivos, pero es la presencia de sangre detrás de la membrana timpánica. Se producen las fracturas de la base del cráneo, suelen afectar al hueso temporal. Fue descrito por William Butler, junto a otros signos de similar importancia como la equimosis periorbitaria o los ojitos de mapache, rinorrea o torrea, y el signo de Butler, ¿no? Que es el moretón que está detrás de nuestros pabellones auriculares. También puede haber interrupción de cadena osicular
un traumatismo directo o generalmente asociado a perforación de membrana timpánica. Los barotraumas óticos, por ejemplo, en los buzos, también nos pueden dar una hipoacusia de manera temporal y va acompañada de membrana timpánica retraída con hemorragias focales, inflamación de la mucosa de otitis media, perdón, de oído medio, trasudado hemotímpano y finalmente ruptura de la membrana timpánica. Los síntomas serán otalgias, hipoacusia, acúfenos, vértigos, otorragia, salida de aire por el conducto auditivo externo y todos ellos varían de intensidad de acuerdo a la gravedad de la lesión. Y aquí, dentro de las causas temporales o que puedan ser temporales de la pérdida auditiva, incluí a la fractura longitudinal de hueso temporal, porque este no compromete las estructuras de oído interno. Ajá. Por eso es que la puse como una prueba que sí pueda tener una resolución en su audición. Es la más frecuente y puede haber hemotímpano con o sin otorrea. Disyunción o no de cadena osicular, que si hay una disyunción, pues entonces ya va a tener un tratamiento quirúrgico también. El signo de Batle y la malformación de la cadena osicular como también otra de las causas de oído medio, que esta puede ser una malformación congénita, y entonces puede haber una unión de martillo y yunque o huesos rudimentarios y que también pudiéramos estar pensando en que puede haber una resolución quirúrgica de esta patología. También podemos encontrar tumores en el oído medio que pueden ser malignos o benignos. Los malignos pues van a tener una incidencia de 6 casos por millón de personas en la población general. Puede ser un carcinoma epidermoide o un rhabdomiosarcoma. El carcinoma epidermoide es más frecuente en el oído medio que el rhabdomiosarcoma y va a tener una supuración crónica de oído, hipoacusia, signos de alarma, van a ser la otorrea con sangre, dolor de forma tardía, parálisis facial en el 50% de los pacientes cuando la enfermedad está avanzada y una supervivencia global a los 5 años de alrededor de 30%. El rhabdomiosarcoma es más raro en oído medio. Más del 50% de los casos van a ser en menores de 10 años y los síntomas iniciales van a ser inespecíficos completamente, hipoacusia, otitis media recurrente, por lo cual el diagnóstico se hace en etapas tardías. Es controlable en la mayoría de los niños con enfermedad localizada y su supervivencia a 5 años es de más del 70%. Las recaídas son frecuentes en pacientes con extensión intracraneal o que tienen una enfermedad metastásica en el momento del diagnóstico. Y dentro de los tumores que consideramos benignos, pues están los tumores glómicos, ya sea el yugular o el timpánico. El yugular, que tiene su origen en la adventicia del golfo de la yugular, va a ser agresivo, de crecimiento rápido, muy rápido, de hecho puede estar ocupando la totalidad del oído medio y va a tener también manifestaciones en los pares craneales 7, 9, 10 y 11. Y el glomus timpánico, que va a tener su origen en el promontorio, va a ser más frecuente que el yugular y vemos una masa rojiza pulsátil retrotimpánica. También pues estos tienen una resolución quirúrgica. Y dentro de oído interno, el que pues podemos estar considerando que es una hipoacusia temporal es una hipoacusia súbita, que conocemos que muchas veces pues corrige sola, pero también la adecuada intervención en el momento oportuno, pues nos da mejores oportunidades de que resuelva y que no sea una hipoacusia permanente. Esta hipoacusia consiste en la disminución del umbral tonal de al menos 3 frecuencias consecutivas superiores a 30 decibeles en menos de 3 días. Tiene 3 teorías del origen. Una teoría infecciosa, autoinmune y vascular. La infecciosa, pues que es secundaria a una otitis media aguda o crónica o una cocleitis viral. La autoinmune, que puede ser secundaria a enfermedades sistémicas como la vasculitis y la esclerosis múltiple. Y la teoría vascular, en donde puede haber eventos microvasculares que afectan la irrigación del aparato coclear. Bueno, y ya esa fue la última diapositiva. Espero no haberme tardado mucho. Y pues igual ya los dejo aquí con esta diapositiva de los relojes blandos de Dalí, que pues nos recuerdan, ¿no? Que el tiempo es algo relativo y que no es lo mismo en un niño que en un adulto. Ya. Así es. Muchísimas Muy bien, gracias, Dani. muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna duda o un comentario para la doctora, pueden levantar la manita virtual. En lo que eso ocurre, yo sí, quisiera
comentar, doctor, me pareció sumamente interesante la cuestión que nos comentó acerca de de la colocación de auxiliares en los pacientes que tienen otitis media crónica, porque como que, o sea, nosotros lo tenemos como que la contraindicación más grande del mundo, que tengan una perforación timpánica, justamente por lo que comentaba usted que se pensaba que eso haría que tengan descarga, ¿no? Pero pues ya con el estudio que usted nos muestra, nos abre un poco más el abanico de posibilidades para el uso de un auxiliar auditivo en este tipo de pacientes que yo sí me ha tocado a mí en lo personal que pacientes que tienen una perforación bilateral y que, pues, por ejemplo, en el Seguro Social pues tardan muchísimo en que les resuelvan si les van a operar o no. Y en la mayoría de las veces, pues ellos son trabajadores, pues necesitan su audición para poder llevar a cabo su trabajo y pues y al menos ya no nos planteamos el uso de un auxiliar como que fue, o sea, no satanizamos el uso de un auxiliar en estos pacientes. Entonces, me pareció muy interesante, doctora, le agradezco mucho. Sí, de hecho se considera una contraindicación relativa, ¿no? Es una contraindicación relativa y pues obviamente hay que buscar un auxiliar auditivo que sea conveniente. Yo tengo dos pacientes con perforación timpánica que sí están con sus auxiliares auditivos. Los dos afortunadamente llegaron ya en una época en la que ya no están supurando, ¿no? Pero sí hay que ver qué tipo de auxiliar auditivo sería. Obviamente, si se puede con una ventilación y pues lo mejor que no sean tipo RIC, o sea, que no tengan el receptor adentro del canal, sino que sean unos auxiliares BTE con unos moldes, porque ahí el problema es que los RIC se estarían echando a perder pues por estas secreciones, ¿no? Pero un aparato que puedan tener higiénico, que puedan hacer una buena limpieza después de cada uso y pues ese se favorece con un molde más que un CRET de un RIC. O un molde como esqueletonizado, ¿no? Todo es lo que se Sí, prefiere. sí, o puede ser, depende de de la pérdida, ¿no? Una concha, una media concha, un esqueleto, un semiesqueleto, en el caso de que pues nos permita la audición y que no estemos retroalimentando, pues con una ventilación la máxima posible y que sea un molde, pues que sea de preferencia duro para que pueda estarse limpiando más que un molde suave que pueda estar acumulando más detritos. Perfecto. Tenemos aquí, doctora, dice, en relación, la Julieta Muñoz nos comenta, en relación a las atresias, ¿qué porcentaje de los niños sometidos a cirugía para recanalizar el conducto se colapsa y qué tan recomendadas son actualmente? Bueno, así el dato exacto de qué porcentaje, la verdad no lo tengo, pero sí es uno de los riesgos más comentados antes de la cirugía, que el riesgo de una restenosis es importante. Entonces, ahí vale la pena que el cirujano lo platique bien con los pacientes, con los papás, porque es una alta probabilidad de una restenosis. Actualmente, pues tampoco sabría decirte, Julieta, si hay alguna modificación o no en la canaloplastía. En la recomendación de la canaloplastía, yo sé que se sigue haciendo esta recomendación, pero que obviamente el que toma la última decisión es el cirujano en base a los criterios tomográficos que ya comentamos, también a que los pacientes estén dispuestos a que puedan ser varias reintervenciones, porque pues el riesgo de restenosis es importante, ¿no? Entonces, es algo que debe ser planteado muy específicamente. A mí cuando los pacientes me lo preguntan, pues yo, si me lo dicen, a ver si fuera su hijo, ¿no? Porque tú siempre les dices, no, pues que sí, que no, y les das las opciones y que lo platiquen con el cirujano, pero ya cuando te dicen, si fuera su hijo, ¿qué haría? Entonces ahí ya te cambian todo, ¿no? Y yo les digo, si fuera mi hijo, yo no se lo haría, ¿no? Porque el riesgo de restenosis es alto y pues ahí lo que estamos tratando de hacer es una audición funcional, que también ya vimos que no por hacerle una canaloplastía vamos a garantizar que tengamos una audición funcional. Entonces hay otros métodos y pues ya actualmente pues un baja
¿no? Bien indicado y todo, pues nos puede, claro, ahí también pues ya estamos hablando de otros criterios, monetarios, pero ya hay otras opciones, ¿no? O pues el vibrador óseo. Entonces, sinceramente, si fuera mi hijo, yo no se lo haría. Claro, también ahí va a depender si fuera unilateral o bilateral y que generalmente pues son más frecuentes las unilaterales que las bilaterales, entonces pues con más razón yo tampoco se lo haría. Pero así una estadística o algo que tenga ahorita para decirte, Julieta, no, no tengo. Muy bien. ¿Alguien más con algún comentario? Doctor Campos, no sé si usted tenga algún comentario. ¿Quiere añadir algo o algo? Pues ese es un tema muy interesante, porque como dijimos al principio, ¿no? No hay nada escrito y prácticamente todo queda a criterio de nosotros. O sea, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a decidir hacer con el paciente? Que si le vas a poner algún tipo de auxiliar auditivo, si vas a optar por un vibrador de óseo, si es candidato a utilizar algún tipo de dispositivo que no tenga una diadema, por ejemplo, como en el caso de un Adhere, o a lo mejor que sea candidato a una cirugía ya mayor para colocar un implante como el Baja, ¿no? Entonces ya todo eso queda a nuestro criterio. Y entonces es muy variado y muy diverso el resultado que vamos a tener con estos pacientes, porque aquí, pues platicando entre nosotros tres nada más, pues a lo mejor nos viene a la mente algún paciente, como nos decía Daniela, que en algún momento hemos hecho algo que a lo mejor está perfectamente bien o a lo mejor está perfectamente mal, pero quedó todo a nuestro criterio. Y entonces creo que esto es algo muy, muy importante y es algo que es bueno platicarlo entre nosotros, porque al final de cuentas, pues para esto sirven este tipo de cursos, ¿no? Para apoyarnos y para salir de las dudas en muchas cuestiones. Sí, definitivamente pues no hay nada escrito. Entonces, cuando me planteaste esta plática, pues yo dije, sí, sí debe de haber, no sé qué, porque pues nos ha tocado, ¿no? A todos nos ha tocado y no, pues con la sorpresa de que no hay nada. Entonces no hay criterios, no hay, después si ya cumplió 3 meses con otitis media con efusión y no mejora, pone auxiliares, no, no hay, ¿no? Si ya llegó a 40 decibeles de umbral y no mejora, ponle auxiliar, pues tampoco, ¿no? Entonces aquí sí creo que es el criterio de cada uno y pues siempre pensando en qué etapa está ese paciente, porque como les digo, ¿no? No es lo mismo un niño que está en esa edad para aprender a hablar y en las bases de nuestro aprendizaje escolar pues que un adulto a lo mejor de 50 años o un muchacho de 17, de 18 años, y no es por hacer más o menos a alguien, pero pues las edades para lograr los hitos del desarrollo, pues nos ganan, ¿no? Pasan los años y ese niño que tenía otitis media con efusión con síndrome de Down, que lo vimos a los 2 años, lo vamos a seguir viendo con otitis media con efusión a los 8 años probablemente, y todos esos años con una deprivación auditiva. Sí, definitivamente, definitivamente. Y mira, y cada paciente es totalmente diferente, ¿no? Porque así como tú tienes en mente ese pacientito con síndrome de Down que te viene a la mente, yo tengo un paciente, una señora de 98 años con doble perforación timpánica y que la señora, alguien por ahí le adaptó un doble vibrador óseo y la paciente pelea la audición y pelea a estar bien y pelea a tener la mejor opción para ella, aunque no tenga el recurso, pero ella pelea su audición. Entonces, sí es muy importante este tipo de charlas para poder definitivamente ver qué estamos haciendo bien, ver qué estamos haciendo mal
para poder ir mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes, definitivamente. Pues gracias. Parece que ya no hay más comentarios, Herbert. Perfecto. Bueno, pues los comentarios de aquí son felicidades, Dani. Muy nutritiva y muy excelente plática. Pues te doy las gracias, de veras. Yo sé que fue esto un calvario para Sí, ti, revisé un pero montón de artículos para encontrar algo, pero no hay criterios para nada. sí, 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 pero definitivamente muy interesante, muy nutritiva. Muchísimas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros el día de hoy. No, pues gracias, al contrario. Pues si no tenemos mayores preguntas, les invitamos a nuestro siguiente evento que es el día 24 de octubre, es nuestro webinar mensual del Colegio de Audiología, Otorrinolaringología y Foniatría de la Península de Yucatán. Vamos a hablar de migraña vestibular. Va a estar con nosotros la doctora Ireri Espinosa Mora. Y en nuestro siguiente módulo del Diplomado de Soluciones Auditivas, mañana, pasado mañana, les envío nuevamente la liga para poder inscribirse al siguiente módulo. Entonces, si no hay nada más, muchísimas gracias nuevamente, Dani. Luis, muchísimas gracias por coordinarte conmigo y nos vemos para el próximo evento. Muchas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.